Vale, vamos a meternos de lleno en esto. En esta explicación vamos a desentrañar el que probablemente sea uno de los mayores rompecabezas de la gramática española. A primera vista, es normal que parezca un laberinto sin salida, pero en realidad es un puzzle que podemos resolver fácilmente si tenemos las piezas adecuadas. Hoy, el objetivo es transformar toda esa confusión en absoluta claridad, paso a paso y de la forma más lógica posible. ¡Vamos allá! El esquema de hoy es súper claro. Punto 1. Ser o estar, el dilema. 2. Esencia frente a estado. 3. El método DOT para saber cuándo usar ser. 4. El método place para usar estar. Y 5. Excepciones y esas palabras engañosas que tanto nos complican la vida. Empezamos con la primera sección. Ser o estar. El dilema. Bueno, todo gran descubrimiento empieza por identificar cuál es el problema real, ¿no? Y el problema es que el idioma inglés usa una sola herramienta absolutamente para todo, el verbo to be. Es como si fuera, digamos, una especie de cinta americana lingüística universal que lo arregla todo. Pero el español no. El español nos exige tomar una decisión fundamental entre dos realidades que son totalmente distintas. Claro, esta única traducción es la raíz de casi toda la frustración cuando se estudia el idioma, porque nuestra mente intenta usar una sola llave para abrir dos cerraduras diferentes. Pero tranquilidad, porque este misterio está a puntito de resolverse. Al final de este repaso, elegir entre las dos opciones va a ser algo totalmente natural e intuitivo. Pasamos a la sección 2. Esencia frente a estado. Entonces, el punto crucial de todo esto es entender la base filosófica, porque hay una línea divisoria que separa absolutamente todo el universo del idioma español en dos categorías muy claras. Y esta es la dicotomía central que tenemos que grabarnos a fuego en la mente. Por un lado, ser representa el alma, la identidad central, eso que define un sujeto de manera inherente e inalterable. Y por otro lado, estar representa el estado actual, una condición temporal, o incluso el entorno físico que por su propia naturaleza puede cambiar. Básicamente es la enorme diferencia entre lo que algo es en su esencia más profunda y cómo se encuentra en un momento súper específico. Sección 3. Doctor, ¿cuándo usar ser? Vale, una vez que tenemos clara la filosofía, es el momento perfecto para presentar nuestra primera gran herramienta técnica, el acrónimo DOCTOR. Esto es, literalmente, una llave maestra para desbloquear el uso correcto del verbo ser. Vamos a ver la primera mitad. La D es de descripción, ya sea física o de personalidad. Por ejemplo, ella es alta e inteligente. Hablamos de rasgos de identidad puros. La O es de ocupación, como decir, mi hermano es médico. Porque en español, a nivel gramatical, una profesión se considera parte de la identidad de la persona. Y la C representa las características inherentes o el material del que está hecho algo. En plan, la mesa es de madera, un material que, por pura lógica, no va a transformarse de la noche a la mañana. Y esto demuestra de una forma brillante cómo algunos conceptos bastante abstractos se consideran totalmente inmutables en este idioma. Seguimos. La T es del tiempo. Hoy es lunes o son las 3. La O representa el origen. Nosotros somos de México, que es una procedencia que queda fijada para toda la vida, no se puede cambiar. Y para terminar, la R es de relación, incluyendo lazos familiares o de posesión. El coche es de Marta. Así que vemos que el origen y las relaciones se tratan gramaticalmente como esencias que son 100% permanentes. Y con esto completamos el famoso doctor. Sección 4. Place, ¿cuándo usar estar? Bueno, si doctor era la esencia, place es nuestro mapa del tesoro para navegar por los estados temporales, o sea, el verbo estar. En esta primera parte de place, todo gira en torno a la ubicación y el movimiento. La P es de posición, me refiero a la postura física, como mi abuela está sentada. La L es del lugar o ubicación espacial, el libro está en la mesa. Y la A se refiere a la acción que está en desarrollo, los famosos tiempos continuos. Los niños se están jugando. Como podemos observar, la postura física y las acciones que están sucediendo ahora mismo encajan a la perfección con esta idea de un estado que existe ahora, pero que inevitablemente va a terminar o a cambiar. Y las dos últimas letras cierran el círculo de lo temporal. La C es de condición temporal, tanto física como mental. El café está frío. Al final, un café frío siempre se puede calentar en el microondas, ¿no? Y la E es de emoción, los estados de ánimo. Yo estoy muy feliz hoy. Las emociones van y vienen, fluyen, y precisamente esa capacidad de cambio, de transformación, es el sello de identidad definitivo del verbo estar. Llegamos a la sección 5, excepciones y palabras engañosas. Hasta este punto todas las reglas parecen matemáticas de alta precisión. Pero claro, todo idioma tiene sus giros dramáticos, lo que podríamos llamar el nivel experto. Hagamos una pequeña pausa para reflexionar sobre esta pregunta tan curiosa. ¿Dónde tiene lugar el concierto? Si pensamos que un concierto se celebra en un estadio, la lógica de nuestra regla place nos diría que, como es una ubicación física, deberíamos usar el verbo estar. Pero es justo aquí donde la gramática crea una especie de fricción mental para poner a prueba todo lo que hemos aprendido.
Y aquí tenemos el giro inesperado de la historia. Cuando estamos hablando de la ubicación de un evento, de un suceso o de una celebración, la regla estándar de place queda absoluta y totalmente anulada. Se nos exige usar el verbo ser. Por lo tanto, lo correcto es decir, el concierto es en el estadio. Y la razón que hay detrás de esto es genial. Un evento no es un simple objeto colocado en un espacio. Es algo que ocurre, algo que tiene lugar. Y eso le otorga una cualidad de existencia esencial en ese momento y lugar en concreto. Brutal, ¿verdad? Pero la cosa no acaba ahí. Hay una trampa muy sutil pero tremendamente poderosa con el tema de los adjetivos. Y es que no se trata solamente de que suene un poco raro usar el verbo equivocado, no. Es que elegir entre ser y estar puede alterar drásticamente lo que significa esa palabra. Un mismo adjetivo puede describir a una persona con una personalidad muy aburrida, si usamos ser, o simplemente un estado pasajero de aburrimiento si optamos por estar. Hablamos de una transformación semántica radical. Para poder dominar de verdad estas transformaciones, el material original en el que nos basamos profundiza muchísimo en cómo practicar con estos adjetivos cambiantes, y es un ejercicio súper recomendable para consolidar estas ideas. Así que nos queda esta reflexión final. La gramática no es simplemente una lista aburrida de reglas súper rígidas, es literalmente una lente a través de la cual moldeamos y percibimos la propia realidad. Pensemos que un simple verbo tiene el poder de transformar un estado pasajero en una esencia eterna. Fascinante, ¿verdad?